A Pedro González Caro. Él es subdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Además es coordinador ejecutivo de un proyecto de empoderamiento de la sociedad civil, Creemos Alianza, muy importante en estos tiempos, Alianza Ciudadana, y profesor de planificación estratégica, formulación, evaluación de proyectos y diseño de indicadores de gestión. Y ahí es donde nos vamos a estacionar, porque justamente ellos tienen un interesante curso, taller, ya nos va a explicar esto de la duración, que es de estrategia empresarial y planificación estratégica. Y de eso queremos hablar con usted, profesor Pedro González Caro. A ver, cuéntenos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Este es un curso taller que estamos dictando en el es un Centro curso de Estudios. taller, okay. Es un curso corto, 24 horas, son 4 sesiones, martes y jueves en la tarde de 5 a 7 y media de la noche. Lo tenemos dictando a partir del día de hoy, pero ya para esta tanda está cubierto los cupos, así que lo vamos a repetir probablemente para el mes de octubre de este mismo año. Okay, ¿por qué es importante? Bueno, sin duda, que hay una planificación estratégica en todo, ¿no? Es muy importante. Y me gustaría hablar de eso, profesor. Sí, el asunto se trata de que cuando vamos a hacer las cosas tenemos que estar bien organizados, tenemos que estar desarrollando lo que es visión de futuro para poder identificar las oportunidades, para podernos dar cuenta de cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son los elementos que están en el entorno que pueden dificultar el acceso a nuestros objetivos y entonces poder aprovechar efectivamente las capacidades que tengamos como organización, las capacidades que tengamos como persona. Y como empresa, o sea, empresa, personas, organización, fundación. Esto cabe para todo, ¿no? Sí, por supuesto, la planificación es una cosa que sirve para cualquier cosa. Yo recuerdo cuando comenzamos con todo este tema del COVID, que gracias a Dios ya bajó un poco la intensidad, nosotros hicimos un micro que justamente le daba a las personas algunas ideas sobre planificación, cómo enfrentar esta situación. Porque nada, tenías que tener preparado las medicinas, tenías que tener un mecanismo de comunicación con tus familiares, tenías que tener preparado todas las cosas para poder enfrentar esa situación que era totalmente novedosa y que nadie estaba preparado para eso. Entonces dimos algunas ideas de cómo enfrentar estas cosas. La planificación es un asunto del día a día. Ahora fíjese, profesor, esto está dirigido, este curso taller, que lo ha dicho él rápidamente, 24 horas, martes y jueves, 5 a 7 y 30, y a partir de hoy comienza, pero va a haber otro en octubre. Esto es un curso que está dirigido a quién. ¿Quiénes son las personas que necesitan algo así? Ya dijimos que fundaciones, empresas, pero si ampliamos más ese espectro, ¿quiénes son? Fundamentalmente personas que estén responsables de tomar decisiones en sus organizaciones, sean organizaciones sociales o sean organizaciones empresariales o cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad la toma de decisiones. Porque la planificación estratégica lo que es un grupo de herramientas que se utilizan precisamente para tomar decisiones en un entorno de altísima incertidumbre, en donde existe una gran cantidad de actores y de variables que nosotros no podemos controlar, pero sí somos responsables de las cosas que hacen frente a las cosas que ocurren en el entorno. Claro. Entonces lo que hacemos es darle a las personas las capacidades, las herramientas para poder tomar decisiones en un entorno de esa naturaleza. Claro, en una circunstancia, justamente este país que pasamos con una pandemia como todo el mundo, pero que además ya estábamos en una emergencia humanitaria compleja, ¿qué son esas cosas que debemos tomar en cuenta para planificar, profesor, de manera estratégica? Bueno, en una empresa o en los entes que ha mencionado. Bueno, primeramente nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de pensamiento lógico, en el entendido de que nosotros tenemos que pensar, estas cosas se diseñan desde arriba hacia abajo. Yo tengo que diseñarlo desde los elementos más altruistas de la visión de largo plazo, de lo que nosotros queremos hacer, luego para tratar de construir esa visión en un modelo de plan estratégico, que sea un documento sistemático, analítico, y finalmente tener ya los productos más precisos que tenemos que hacer y la lista de las actividades necesarias en el orden correcto para poderlas hacer. Porque las cosas hay que hacerlas en un determinado orden, porque no todo el tiempo pasa como en matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la planificación, sí. Es necesario hacer algunas cosas porque prelan y entonces uno tiene que ordenar lógicamente todo eso. Y entonces después tienes que ir desarrollando cada una de las actividades, o sea, las haces desde abajo hacia arriba y tener una lista de indicadores que te permitan saber que efectivamente has ido cumpliendo con cada una de las actividades para lograr cada uno de los productos y así poder alcanzar
el propósito de tu acción Ujú. y finalmente hacer la contribución al objetivo de muy largo plazo que tengas como organización. Claro. Además, fíjese, todo esto se diseña, se hace una lista, se planifica, hay un orden, que bueno, que cuando se hace en ese orden, para que no prelen justamente lo que no hiciste antes y no te prele y entonces, ay, no, es que no hicimos tal cosa, no, entonces no salió bien. O sea, eso está muy bien delimitado, profesor. A eso hay que prestarle mucha atención. Es la Es parte la cosa esencial, fundamental, es la ¿verdad? parte esencial. Esa parte del diseño de las actividades aparece en la lógica de la planificación, en la formulación de los proyectos. Ahí es cuando tú tienes que específicamente ordenar las cosas en el orden preciso y hacer las cosas en el orden que corresponde. Tú no puedes meterle el dije a una torta de 15 años después que ya está Por decorada. supuesto. Entonces, tienes que pensar en eso, cuál es el dije, qué tipo de dije, cuáles son las cintas, cómo las vas a poner, en qué momento las vas a poner y hacer el orden correcto Ujú. para poder tener efectivamente una torta de 15 años que satisfaga las aspiraciones de la niña para que no se frustre el día que le vayan a cantar su cumpleaños y entonces no esté el dije presente en la torta. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer. O que de repente pensar en todos los detalles y las cosas importantes, que cuando vamos a cantar el cumpleaños, entonces no hay un fósforo para poder prender la vela. Y Pasa. entonces en ese momento empezamos a buscar a los fumadores que normalmente los tiene todos Execrados, relegados sí, me parece y muy bien ahí que estén sí, sí execrados son además. importantes, ¿no? Entonces, y siempre se olvida, porque los detalles son los que hacen justamente un modelo de planificación que sea exitoso. Ujú, ujú. Es allí donde está la esencia fundamental del modelo de planificación. Ok, cuando yo, y ya para finalizar, y cuando yo le mando, me gustaría que aterrizara todo esto en el modelo de negocio, en la empresa, en el resultado. Que cuando todo esto se cumple, ¿qué pasa, profesor? Bueno, cuando cumples las cosas, tú empiezas a darte cuenta que empiezas a avanzar, empiezas a consolidarte como organización, empiezas a Como consolidarte, empresa, a exacto. ocupar un espacio en el mercado, Mm, como empresa, como mm, organización, como ujú, persona, ujú. empiezas a darte a conocer, empiezas a ser reconocido y entonces posicionas tu producto, tu mercado, lo que sea que estés generando, de una manera tal de que recibes el reconocimiento necesario. Y eso es lo que te permite poder Mm, operar con alguna ujú. capacidad de poder absorber la variedad que indica las cosas que pueden ir mal. Claro, por eso es indispensable esta planificación y con eso me gustaría cerrar. Ese sería el mensaje, profesor. Sí, siempre, Absoluto. definitivamente. Y Ujú. hay que tratar de estar preparado, pero como decía Carlos Matu, no se trata de estar preparado para cualquier cosa que venga, sino hacer un plan que te permita construir el futuro que tú quieres. Porque Ujú. el futuro no ha ocurrido. Exacto. Entonces yo tengo que empezar desde ahora a construir la viabilidad a las cosas que yo quiero para que el futuro sea lo más parecido a lo que yo quiero que Claro, sea. y al éxito. Y además, en entornos difíciles y complicados como este es más aún. O sea, Claro, porque es es que más importante. además de que tienes entornos difíciles, tienes un entorno de recursos escasos sumamente comprometidos y entonces eso te hace todavía más difícil poder gerenciar, poder tomar decisiones, poder gestionar toda una actividad Excelente. empresarial, organizacional o de cualquier Ujú. naturaleza. Bueno, profesor, excelente. Este curso de planificación estratégica situacional que dicta el profesor Pedro González es presencial, va a ser a partir de hoy, pero como ya hoy está full, el profesor nos manda a que le escribamos por dónde podemos después escribir la gente, Pueden profesor. buscarnos en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP o si no Ujú. me pueden escribir a mí a mis redes en Ciclotronics, que termina en X. Ciclotronics. Así es. Ciclotronics. Ya lo voy a seguir, profe. Eso en Instagram. En Instagram y también en En Twitter. Twitter, ok. Ya saben que en octubre hay otro y que es muy importante planificarse. Gracias, profesor. Excelente. Bueno, Muchas a la gracias. orden. Muchísimas gracias a ustedes por el Claro espacio. que sí. Pedro González Caro es subdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCA, es coordinador ejecutivo del proyecto de empoderamiento de la sociedad civil Queremos Alianza Ciudadana y es profesor de planificación estratégica. Vean la importancia, formulación y evaluación de proyectos y diseños de indicadores de gestión. Nos vamos a la pausa.